Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Santiago Garzón, soy estudiante de Ingeniería Civil de quinto semestre. Hoy vengo a hacerle unas preguntas a Erika, que es la contadora. ¿Cómo está, Erika? Cuénteme. Buenas noches, Santiago. Muy bien, mucho gusto. Erika Viviana, contadora pública. Actualmente me desempeño en la Gobernación del Tolima, en la Secretaría Administrativa y apoyando la Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué. Está bien. Erika, le voy a hacer unas preguntas y una pequeña entrevista. ¿Está bien? Ok. Ok. La primera pregunta que tengo es, ¿qué es lo más importante que debe tener organizada una empresa constructora? Lo más importante desde mi punto de vista contable son todos sus estados financieros, todos sus registros financieros y contables. Inicialmente, pues deben de tener en cuenta todo el tema de ingresos, gastos, costos, el inventario que se lleva en una empresa, en una constructora como tal. También deben tener en cuenta todo el tema del registro de cuentas por pagar, de las cuentas por cobrar. Todo este tema de aspectos de cuentas contables es lo más importante, y llevar pues una contabilidad sólida y bien gestionada con profesionales que sean pues de especialistas en estos temas y más en este tipo de empresas. Ok, está bien. La otra pregunta que tengo para hacerle, Erika, es ¿qué impuestos tiene que pagar una empresa de construcción en Colombia? Bueno, en Colombia las empresas de construcción deben cumplir pues con varias obligaciones. Entre esas y unas de las principales o de los principales impuestos que deben pagar son el impuesto de la renta y complementarios, que se paga se presenta de manera anual, el impuesto de valor agregado, el IVA, eso es ante la DIAN. Actualmente pues el IVA lo tenemos en un 19%. La retención en la fuente, que está de manera mensual ante la DIAN también. Son todas las empresas que deben estar sujetas a retención, entre estas pues las constructoras. El impuesto de industria y comercio, que es el ICA, esto es en cada municipio. Cada municipio pues maneja unas tarifas diferentes, entonces en cada municipio se debe rendir, se debe presentar. Y las contribuciones de parafiscales, que son como por ejemplo el pago de la seguridad social, la salud, las pensiones, los riesgos laborales, que son todo responsabilidad del empleador. Ok. La otra pregunta es, en el caso de una hora larga, cuando se considera que la empresa empieza a ganar ingresos, ¿desde que firma el contrato o cuando termina la hora? Bueno, pues acá sí es dependiendo como del tipo de contrato, ¿sí? Porque digamos, si es una obra larga, se supone y por lo general, pues en los pocos que he tenido la experiencia, se debe dejar un anticipo, ya que la obra pues es larga. Todo depende también de cómo estén la forma de pago en el contrato. Digamos, por ejemplo, tenemos un contrato donde tenemos un anticipo, de ejemplo, el 30% y pagos mensuales o pagos dependiendo el avance de la obra y los informes presentados hasta que se llegue a la parte final de la obra. Entonces, pues todo depende como que registrado en la forma de pago del contrato. Ok. La otra pregunta es, ¿qué cosas puede descontar una empresa constructora para pagar menos impuestos? Bueno, pues como para tener en cuenta todo este tema de descuento de impuestos y esto, las empresas, primero que todo, deben tener un soporte de todos los documentos, por ejemplo, de los costos directos de la obra, de los gastos de administración y operación, los honorarios profesionales, los seguros, los gastos en seguridad y salud en el trabajo, los intereses de créditos y financiamiento, la depreciación de la maquinaria y equipos, los gastos de transporte y movilización y todas las provisiones y amortizaciones. Es claro pues que de todos estos se debe tener su debido soporte para poder tener una exención en cuanto al tema de contribuirle pues a la empresa. Ok, la empresa constructora también tiene que retener impuestos cuando la paga eh, a otra empresa o persona. ¿Cómo así me repites nuevamente? Qué pena. Ok, la empresa constructora también tiene que retener impuestos cuando le paga la otra empresa o
persona. Sí, en Colombia pues las empresas constructoras tienen la obligación de practicar retención de impuestos cuando le pagan a otras empresas o personas, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos establecidos en la ley. Por ejemplo, cuando una constructora realiza pagos por servicios, por compras, por contrataciones, puede estar obligado, tener la obligación de retener un porcentaje del valor del pago como adelanto del impuesto a la renta o del impuesto al valor agregado, al IVA. Dependiendo del tipo de transacción, algunas retenciones, pues, como las más comunes en el sector de la construcción, son la retención en la fuente por servicios, que es cuando la constructora paga a un contratista o a un proveedor por servicios y puede aplicarle una retención en la fuente del 4% sobre el valor del pago, que luego esta es la que se consigna a la autoridad tributaria, en este caso sería la DIAN. ¿Sí? Estas retenciones son una forma pues, de adelantar impuestos, de cumplir con las obligaciones tributarias y además pues, de evitar sanciones más adelante. Okay. También he escuchado que hay empresas en el régimen simple, ¿sí? ¿Eso le conviene a una constructora? Pues para una constructora la conveniencia del régimen simple depende del tamaño. Depende como del volumen de los ingresos, de la estructura de los costos y del tipo de actividad que realiza. Entonces, pues digamos que ahí se tendría que entrar a hacer un análisis del tipo de constructora, todos los costos, los gastos, las obligaciones y las limitaciones que tiene la constructora. Entonces, ya teniendo un análisis y dependiendo del tipo de empresa constructora que estemos manejando, ya se entraría a mirar si le conviene el régimen simple o no. Ok. Otra pregunta, Erika, es ¿cuáles son los errores más comunes que puede cometer una empresa constructora en temas de impuestos? Pues en temas de impuestos es muy importante estar atento a todos los errores, porque si nos evitamos un error, nos evitamos una sanción. Las sanciones son las más costosas y que puede acarrear una empresa y pues hay de diferentes tipos, ¿sí? Algunas de las más frecuentes es no practicar la retención de impuestos correctamente. Muchas veces se nos olvida o se hace de manera incorrecta la retención en la fuente por servicios, el IVA, el pago a los contratistas, lo que puede generar pues una multa o una sanción, como ya le decía. No llevar un control adecuado de la facturación, entonces digamos que siempre tener en cuenta los consecutivos siempre deben ir en orden, si se va a anular una factura o algo, tenerla en cuenta. La facturación es indispensable para llevar un buen control. No presentar las declaraciones en los plazos establecidos. Presentar una declaración de manera extemporánea nos va a acarrear sanciones. No llevar una contabilidad adecuada, entonces siempre tener los profesionales idóneos que lleven la contabilidad, que tengan en cuenta todos los registros, los ingresos, los gastos, todo el tema de retenciones, todo esto es súper importante para las empresas. No actualizarse en cambios normativos. Contablemente estamos, mejor dicho, actualizando normatividad casi que de manera semestral, muchas veces hasta cada 2 meses, porque la contabilidad y los estatutos tributarios tienden a actualizarse en bastante. Está bien. Otra pregunta es, o pues he escuchado, sí, si una empresa tiene varias obras en diferentes municipios, esta debe pagar impuestos en todos. Pues en general en Colombia los impuestos como el impuesto de la renta y el IVA se calculan a nivel nacional, ¿sí? Por lo que la empresa pues debe presentar su declaración de impuestos en todo el país. Sin importar pues en qué municipio tenga la obra. Más sin embargo, y alguno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el ICA, ¿sí? El impuesto de industria y comercio, ya que este impuesto es municipal y varía según el municipio donde se realiza la actividad económica. ¿Sí? Como ya le decía en una pregunta anterior, si la empresa pues tiene una obra en diferentes municipios, generalmente debe inscribirse y pagar el ICA en cada uno de los municipios donde esté realizando la obra, ya que cada municipio tiene sus propias tarifas y sus propias reglas, por lo tanto, pues es muy importante cumplir con esta obligación. Okay. ¿Qué hace exactamente un revisor fiscal en una empresa constructora? Bueno, un revisor fiscal, pues hace como en la empresa constructora cumple como con unas funciones similares a las de un auditor interno, un jefe de control interno, ¿sí?
ya que pues ellos deben vigilar la correcta gestión financiera y administrativa de la empresa, revisar los estados financieros, supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias de la empresa, revisar los procesos internos y todos los controles, evaluar los procedimientos, prevenir el fraude, los errores, las irregularidades, también pues emitir informes y recomendaciones y velar por la protección de los intereses de los accionistas, intervenir pues también en las auditorías y en todo el tema de toma de decisiones. Ok. La última pregunta, Erika, es, ¿qué pasa si la empresa no hace facturación electrónica? ¿Todavía se puede entregar cuentas de cobro? Pues en Colombia la facturación electrónica en estos momentos es de carácter obligatorio para ciertos pues contribuyentes y para ciertas actividades económicas también, incluyendo pues muchas empresas constructoras, perdón. Según la normatividad de la DIAN, pues una empresa que de pronto no cumpla con la obligación de emitir factura electrónica puede enfrentar varias consecuencias. Puede enfrentar lo mismo, multas, sanciones o restricciones para realizar operaciones comerciales como tal. Además, pues la facturación electrónica ayuda a tener un control más transparente y eficiente de las ventas y los servicios prestados. Ahora, pues ya entrando al tema de en cuanto a las cuentas de cobro, estas son un documento diferente a la factura electrónica. La cuenta de cobro es un documento que se usa para solicitar el pago de un servicio o de un producto, pero no cumple con todos los requisitos fiscales que exige como tal la DIAN, ¿sí? Entonces, se puede pues entregar una factura de cobro como en reemplazo de una factura electrónica, pues esto también depende de la situación, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces la normatividad actual, ¿sí? Exige emitir una factura electrónica, pero las cuentas de cobro, por lo tanto, no van a sustituir esa obligación y no tienen el mismo valor fiscal. Entonces, pues en algunos casos específicos y dependiendo del tipo de operación, las cuentas de cobro pueden usarse como un soporte de pago, ¿sí? Pero siempre es recomendable consultar con un contador para asegurarse que cumplen con toda la normatividad y evitar problemas fiscales. Entonces, pues lo mejor es factura electrónica. Está bien, Erika. Muchísimas gracias, pues esas eran las preguntas que quería hacerle. Muchas gracias por su tiempo. Eh, Listo, Santiago, con mucho gusto. Cualquier cosita, consulta, por acá estaremos. bueno, gracias. Bueno, ya. Santi, yo vi que salió. Ay,